Hola creativos, bienvenidos. El día de hoy te estaré enseñando cómo realizar este tipo de animaciones para que puedas aplicarlas en tus diapositivas en PowerPoint. Lo que primero vamos a realizar obviamente es venirnos aquí a un nuevo documento y previamente yo acá ya he descargado algunas imágenes con las cuales vamos a estar trabajando. Aquí se han realizado algunas imágenes, como ustedes lo van a observar aquí, con un fondo ya transparente. Se han recortado estas imágenes. Si quizá ustedes no saben cómo realizarlo, pueden ir a un video que se los estaré dejando aquí justamente en una tarjeta para que puedan saber cómo recortar estas imágenes, que en realidad es de una forma muy sencilla y es 100% online. Así que simplemente tendrán que subir su imagen y el programa automáticamente hará el recorte que ustedes van a necesitar. Lo que ahora voy a hacer es arrastrar esta imagen, la primera imagen que vamos a utilizar de fondo, hacia nuestro documento. En esta parte vamos a tratar de abarcar prácticamente todo el área que tenemos. No importa que nos salgamos de aquí del espacio, que en realidad esto es lo que nos va a servir justamente para hacer esta animación. Bien, una vez que hemos colocado esta imagen, como ustedes pueden ver aquí en la previsualización, aquí ya podemos notar justamente el área que será visible. Ahora lo que vamos a realizar es traer una nueva imagen. En este caso es esta de aquí y también vamos a traer lo que es esta imagen del camello. Arrastramos las dos imágenes y ya las tenemos aquí. Bien, una vez que ya están en nuestro documento, vamos a moverlas y empezar a ubicarlas. Eso tendríamos que hacerlo un poco más grande porque, si ustedes notan, tenemos aquí unos puntos que justamente nos delimitan el área en la que estamos trabajando. Así que vamos a hacerlo un poco más grande hasta que llegue justamente hasta ese límite. Y esto pues tendríamos que bajarlo un poco para que quede en la parte inferior. También aquí lo que les sugiero, en este caso como yo tengo aquí esta área que no me va a permitir seleccionar la imagen del camello, porque se va a estar seleccionando esta imagen, así que tendría que mover esta imagen para mover la imagen posterior. Entonces lo que yo les sugiero aquí es recortar esta imagen. Nos vamos aquí a la parte superior dando clic a la imagen, damos clic en recortar y vamos a bajar este deslizador, soltamos ahí, damos un clic afuera y como ven ahora ya la imagen simplemente va a estar hasta esta posición, es decir, ya la hemos recortado y ahora sí me permitirá seleccionar el camello, el cual también voy a hacer lo mismo. En este caso vamos a poner el recortar y vamos de igual forma a recortar de todas las esquinas, ¿no? Ahí damos clic afuera y listo, ya lo tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer a él también es tratar de invertirlo, es decir, que se vea en este sentido. Esto lo hacemos presionando la tecla Control para que pueda girar. Teniendo presionado la tecla Control, soltamos el clic y luego soltamos la tecla Control. Y tendríamos que ubicarlo acá, pero como ustedes ven nos está quedando detrás de esta arena. Entonces lo que vamos a realizar es darle clic derecho, traer al frente. Y listo, de esta forma ya estaría quedando aquí. Bien, esto como una primera parte. Aquí vamos a empezar también a jugar con lo que es el tamaño, etcétera. Podríamos ir esto modificando a nuestro gusto. Ahora vamos a aplicar lo que es la parte del texto también. Vamos a irnos aquí a la parte de insertar, cuadro de texto, y aquí hacemos clic y deslizamos hacia un costado para crear una caja de texto y soltamos. Aquí vamos a escribir la palabra Egipto. Una vez que hemos escrito Egipto, vamos a buscar una tipografía. Yo estaba trabajando con una tipografía que se llama Embryonic y vamos a buscar la misma. Es esta. Ahí ya la podemos ver. Voy a empezar aquí a hacer un poco más grande esta parte del texto. Y puede ser así. Y la voy a ubicar un poco más acá en la esquina. Puede ser ahí. En este caso, pues ustedes tendrán que ir viendo en realidad la ubicación en la cual quieren colocarla. Vamos a darle también un color, vamos a hacerlo de color blanco y también de paso pues vamos a aplicar aquí, damos clic derecho y formato de forma, vamos a aplicar aquí una sombra, vamos a darle clic aquí a esta opción, damos clic en sombra y aquí podemos elegir un tipo de sombra. Voy a elegir esta de aquí para que resalte un poco más. Vamos a cerrar y listo. Vamos a agregar también otro texto que yo había estado colocando con la misma herramienta, cuadro de texto.
Voy a colocarlo ahí y voy a escribir la cuna de la civilización. Exacto. De esta forma. Y de igual forma tendría que darle acá un formato. Aquí yo les sugeriría utilizar una tipografía en lo que es manuscrita para que les quede de esta manera. Entonces tenemos ahí ya la tipografía. Podríamos colocarla en esa parte ahí un poco más pequeño. De esta forma. Y yo la voy a ubicar en esta posición. Voy a cambiar el color. También voy a poner el color amarillo. Y de igual forma voy a colocar una sombra en esta parte de acá. Vamos a darle clic ahí. Como ven, esto nos hará que el texto resalte un poco más. Ahora vamos a hacer una vista previa de esta parte. Aquí voy a cambiar la previsualización. Estaría quedando de esta forma. Aquí ya podemos ver la arena. Y como ustedes pueden ver, ya se ha cortado justamente todas esas partes que obviamente no necesitamos que salgan en este momento. Voy a darle en Escape. Y vamos a continuar aquí editando. Voy a darle clic aquí en insertar. Y venimos aquí a la parte de formas y voy a crear dos círculos. Teniendo presionado la tecla Shift vamos a hacer un círculo perfecto. Porque si es que ustedes no tienen seleccionado, no tienen presionado la tecla Shift, va a pasar esto. Entonces si ustedes presionan Shift, mientras están haciendo la forma, van a tener ese resultado, un círculo perfecto. Ahora lo que yo voy a hacer es quitar el relleno. Y aquí en contorno voy a subir el grosor del contorno que tengo. Para dejarlo puede ser de esta forma y colocarlo en este lugar. A este también le voy a cambiar el color. Voy a ponerle un color, puede ser amarillo en esta parte. Y voy a copiarlo. Control C, Control V. Ya lo tengo aquí duplicado. Lo voy a hacer más pequeño teniendo presionado de igual forma Shift para que no se deforme. Y lo voy a colocar en esta posición. Para cambiar el color, de aquí si se me quita la opción en la parte superior, voy a formato de forma. Damos clic en contorno de forma y aquí elegimos el otro color. Puede ser este de aquí. Vamos nuevamente a una vista previa y estaría de esta forma quedando justamente la primera parte. Y ahora sí, vamos a la segunda diapositiva en la cual ya vamos a empezar a mover un poco esto y para empezar a dar un poco más de animación. Entonces, para la segunda diapositiva que vamos a crear, vamos a duplicar esta. Eso es muy importante, que el derecho a duplicar diapositiva. Tenemos otra de las mismas. Y aquí lo que vamos a hacer es, en este caso, en primer lugar, vamos a mover nuestro fondo. Vamos a moverlo hacia la parte izquierda, de esta manera. Como ven, aquí en este caso, lo que son las pirámides han quedado ya hacia la parte izquierda. Y acá nos va a quedar un área libre. Luego de ello vamos a seleccionar los dos textos que hemos creado teniendo presionado la tecla Shift. Primero vamos a seleccionar uno de ellos y teniendo presionado la tecla Shift damos clic en el otro elemento. Así vamos a poder seleccionar dos elementos, los cuales vamos a moverlos hacia un costado, hacia acá. Vamos a dejarlo aquí fuera del área de trabajo de esta manera. Y ahora lo que vamos a realizar es crear un recuadro también en esta parte para colocar un texto. Vamos a venirnos a insertar formas, vamos a seleccionar esta forma y vamos a colocar este tipo de rectángulo. Las esquinas las podemos modificar aquí en este pulsador. Podemos hacer este tipo de movimiento hacia adentro, hacia afuera y se irá modificando en el radio que tenemos ahí. Vamos a dejarlo de esta forma, puede ser un contorno de la forma. Vamos a quitarle el contorno. Y también vamos a hacerlo un poco transparente en formato de forma. Podemos aquí modificar lo que es su transparencia. Vamos a hacerlo un poco transparente nada más. Y quedaría de esta manera. Aquí vamos a colocar un texto que lo vamos a insertar ya a continuación. Ahora, otra de las cosas que necesitamos hacer aquí es, en este caso, vamos a mover un poco esta arena. Un poco nada más hacia la parte de abajo para poder tener ahí un efecto. Y lo que es el camello también vamos a hacerlo un poco más pequeño y vamos a moverlo un poco. Tendría que ser solo un poco para que se vea un movimiento bastante sutil. Bien, ahora lo que haremos es venirnos a nuestra carpeta y vamos a arrastrar esta imagen del faraón y tendríamos que colocarlo en la parte izquierda.
Entonces lo que vamos a realizar ahora es de igual forma voltear esta imagen teniendo presionado la tecla Control. Tenemos presionado Control y así la podemos girar a la imagen. Nos quedaría de esta manera. Ahora sí vamos a ubicar esta imagen. Vamos a ubicarla aquí a un costado. Si ustedes quizá no están observando muy bien cuál es el área, el límite prácticamente que tienen, pueden guiarse mediante las reglas que están en la parte superior o también esta cuadrícula que se crea en el documento. O la forma más sencilla también es ir viendo en la parte de acá, en la vista previa, cómo quedaría el documento. Entonces aquí vamos a hacerlo un poco más grande para que nos quede de esta forma. Y aquí ya podríamos ver justamente cómo va a ir quedando acá. Ahora lo que vamos a hacer, también por tiempo incluso, vamos a colocar acá el texto, que yo lo tengo acá ya creado previamente. Así que simplemente voy a copiar este texto y lo voy a pegar aquí. Aquí ya tendría el texto y voy a adaptar únicamente aquí el recuadro que tengo para que nos quede aquí en esta posición. Muy bien, entonces estaría quedando de esta forma. Ahora lo que yo necesito hacer es, para que se cree esta animación de que yo quiero que esta imagen prácticamente salga desde acá y se ubique en esta posición, lo que yo necesito hacer es copiar esta imagen y traerla hacia la primera diapositiva. Voy a copiarlo acá, Control V, y como ven se ubica en la misma posición, pero ahora lo que voy a hacer es únicamente arrastrarla hacia la izquierda, es decir, que quede fuera de la visualización. Como ustedes ven acá en la vista y ya no se ve la imagen. Ahora acá ya tendríamos esa imagen. ¿Y para qué realizamos esto? Para que se pueda realizar para que se pueda dar este tipo de efecto y esta animación que vamos a observar ahora en un instante. Lo último que vamos a modificar son estos círculos. Vamos a moverlos un poco nada más para darle un poco más de movimiento. Ahí puede ser de esa forma. Y ahora el punto más importante de este tipo de animación es darle clic aquí en transiciones y vamos a darle clic aquí en transformar. Ahora, una vez que le hemos dado en transformar, vamos a irnos a la vista previa. Aquí vamos a cambiar para poder verlo en pantalla completa y esta sería la primera parte de la presentación. Voy a darle clic y vamos a tener este efecto. Aquí, como ven, ya nos ha traído la imagen desde el costado izquierdo hacia la derecha y también se ha movido el fondo. Vamos a moverla a la diapositiva 1 nuevamente. Y como ven, tenemos toda esta animación, tanto en los círculos, en el texto, en todas las imágenes. Vamos a darle clic nuevamente. Muy bien, entonces nos estaría quedando de esta manera esta presentación. Una pequeña pausa para decirte que si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido. Ahora, para la siguiente diapositiva, lo que vamos a realizar es nuevamente duplicar esta diapositiva. Y lo que vamos a hacer aquí es cambiar el texto, que también yo aquí ya lo tengo previamente realizado. Vamos a copiarlo aquí. Vamos a eliminar este fondo. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a traer una nueva imagen, que es esta de aquí. Esta imagen, y la voy a colocar de tal forma que yo pueda hacer un efecto mediante lo que es un degradado. Voy a irme a insertar formas, elijo un cuadrado. Voy a trazar un cuadrado sobre la imagen y voy a ubicarla tratando de que quede exactamente sobre la imagen que tenemos. De esta forma. Ahora clic derecho, formato de forma, y vamos a irnos a relleno degradado. Aquí podemos jugar con lo que es la transparencia. Yo voy a dejarla ahí prácticamente en el 85%. Y lo que aquí voy a hacer es seleccionar las dos en una sola imagen, tanto el degradado como la imagen de fondo. Clic derecho, agrupar, y aquí damos clic en agrupar para que se mueva como una sola imagen. Ahora, esta imagen lo que yo voy a hacer es enviarla hacia el fondo y colocarla en la parte inferior. Vamos a darle clic derecho, enviar al fondo. Y aquí lo que me quedaría por hacer es lo siguiente. Teniendo seleccionada esta imagen de fondo, esta que acabamos de crear, y el fondo anterior, voy a subir esta imagen. Es decir, voy a arrastrarla hacia la parte superior.
hasta que, como ustedes ven aquí los puntos, ya estemos aquí exactamente en donde termina nuestra diapositiva. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es nuevamente aquí transformar. Verificamos que esté puesto justamente lo que es esta transición. Y vamos a ver aquí algo interesante que está pasando. Al momento de que nosotros hacemos esto, vamos aquí a cambiar ahí. Voy a darle clic. Y como ven, se queda en blanco, es decir, no me la trae desde abajo. ¿Por qué pasa esto? Porque no tengo este fondo en la diapositiva anterior. Necesito tenerla, así como hicimos con el faraón, necesito tenerla de esa misma forma. Así que voy a copiarla, control C, control V, y lo que voy a realizar es igual traerla hacia la parte inferior, clic derecho, enviar al fondo. Una vez que yo la tengo ya de esta forma, si yo voy a presentar la diapositiva, tendría que haber cambiado aquí el resultado. Doy clic, nuevamente clic, y ahí, como ven, ya se va a ver cómo arrastra prácticamente el nuevo fondo y lo coloca aquí. Aquí, si ustedes notan, tenemos una parte de la imagen que se está viendo. Eso es por lo que acá en esta parte no está justamente en la posición adecuada. Vamos a verificar aquí, y aquí está el problema. Esta imagen debería estar un poco más arriba, así que vamos a moverla de esta forma, que quede fuera del área. Nuevamente presentación, voy a ponerla aquí, ahí de esa forma, y listo. Ahí, como ven, ya ha quedado fuera del área y nos quedaría de esta manera. Bien, ahora otra cosa que vamos a hacer es, vamos a quitar aquí lo que es el camello y lo que es la arena. Vamos a bajar esto de tal forma de que la animación que se haga es de que este camello y la arena vayan hacia la parte inferior. Y lo que vamos a tratar de hacer es aquí colocar unas pirámides, que las tengo aquí de igual forma como imágenes, y la vamos a colocar en esta posición. Vamos a hacerlas un poco más grandes, de esta manera, para que nos quede ahí. Entonces lo que yo quiero es de que al pasar de esta diapositiva a esta diapositiva, esta pirámide salga desde la parte derecha. Para ello lo que yo necesito hacer es lo siguiente. Aquí ya la dejo en la posición en la que yo voy a querer que se encuentre una vez que termina la animación. Pero yo necesito copiarla nuevamente, y vengo acá a la diapositiva anterior, la voy a pegar con control V. Aquí se sobrepone, no hay ningún problema. Lo que yo necesito es arrastrarla. Yo aquí presiono Shift para que se vaya de forma recta hacia la parte derecha y que quede fuera del área que estaría visible prácticamente. Entonces, una vez que he hecho este proceso, vamos nuevamente a la parte de presentación y vamos a dar clic. Muy bien, tenemos ahí esa primera parte. Y aquí, como ustedes pueden ver, ya se desliza hacia la parte izquierda. Ahora, ¿qué está pasando aquí? En la parte de abajo también tenemos una parte que está saliendo, la línea que estaba de la imagen posterior, y aquí también. Así que vamos a arreglar esto muy rápidamente. Como ustedes ven, aquí está el problema. Lo único que yo tendría que hacer es bajar quizá un poco más o agrandar un poco más el fondo. De esta forma, así queda fuera esta línea que se está viendo. Y también aquí, esta podría yo bajarla un poco. Y en la parte de acá también lo que podría hacer es bajarla un poco. Así que esta no va a haber mucho problema, así que solo la bajamos, es para la animación. Ahora sí, vamos a probar nuevamente. Damos clic, listo, ahí está, hasta ahí vamos muy bien. Muy bien, como ven, ahí ya nos sale justamente aquí las pirámides. Listo, tenemos esta parte ya terminada. Y vamos a hacer una última diapositiva. Vamos a duplicar aquí. Y en esa diapositiva lo que vamos a hacer es enviar aquí lo que es la imagen del faraón hacia la parte derecha. Es decir, aquí va a tener ese movimiento que va a salir. Y vamos también a realizar otro movimiento. Esto se va a deslizar hacia acá. Aquí necesitamos mover un poco más abajo, como ven, para que no se vea aquí esta parte azul. No importa en eso. Vamos a moverla sin ningún problema. Inclusive podríamos agrandar un poco para que se vea inclusive mejor la animación. Vamos a hacerle aquí hacia el costado izquierdo un poco más. Listo, puede quedar de esa forma. Y ahora voy a traer nuevamente un nuevo texto que ya lo tenía yo previamente realizado. Vamos a eliminar este.
pegamos aquí el texto. Recuerden que estos textos ustedes ya quedará a su criterio los que deseen colocar. Y vamos a colocarlo en esta posición. Ahora, una vez que hemos realizado esto, también tengo por acá otra imagen, la cual voy a usar, que es esta columna. Esta columna quiero que aparezca, en este caso, en esta diapositiva. Y al momento de colocarla, que aparezca en esta parte derecha, así de esta forma, solo como un detalle sutil. Así que voy a copiarla y en la diapositiva anterior, obviamente, para que exista esta animación, tengo que pegarla y hacerla hacia un costado. Eso sería todo. Una vez que he hecho esto, también algo que me gustaría hacer aquí, para darle un poco más de detalle, sería jugar con un poco del movimiento de los círculos. Así que ir en estos círculos, por ejemplo, de aquí, me gustaría moverlo hacia la parte de acá. Un poco más arriba. De igual forma, vamos a colocarlo en esta parte. Puede ser aquí. Y aquí en estos también puedo jugar con lo que es la parte del movimiento. Voy a seleccionarlo y puedo hacerlo más grande. Y voy a moverlo un poco hacia acá. Y de aquí de igual forma voy a hacerlo un poco más grande para que exista esa transición. Aquí también voy a hacer lo mismo para tener una animación un poco distinta y que no se quede esto tan estático. Listo. Ahora sí, prácticamente ya tenemos lista toda la presentación. Vamos a previsualizar esto para ver el resultado que hemos obtenido. Voy a cambiar a pantalla completa y empezamos a dar clic. Ok, y tenemos la primera presentación. Vamos con la siguiente, ya vemos la animación y ahora esto se va a desplazar hacia la izquierda. Bien, aquí tenemos un pequeño error. Si ustedes notan, este texto pasó sobre las pirámides. Lo que yo necesito es de que pase detrás de las pirámides. Entonces lo único que yo voy a hacer es lo siguiente. Esto está pasando porque si yo muevo este texto, ustedes ven que aquí se pone sobre las pirámides. Lo que yo necesito entonces es clic derecho sobre las pirámides, traer al frente. Ahora si traigo este texto, bueno, y aquí ya ni siquiera se va a poder seleccionar debido a que ya está esta imagen en la parte frontal. Voy a arrastrarla y como ven ahí sí está detrás de la imagen. Ahora lo que yo voy a hacer también aquí es este texto me gustaría modificarlo. Así que para poder seleccionarlo, esta de aquí, esta imagen voy a recortarla un poco para que me permita seleccionar el texto. Listo, doy clic afuera. Ahora sí ya puedo seleccionar el texto y a esto también me gustaría darle una animación, así que voy a ponerle control C, me vengo a la diapositiva anterior, control V y la voy a ubicar en la parte de acá y la voy a girar un poco. De esta forma este texto saldrá desde aquí en esta posición e irá rotando hasta llegar a esta posición de acá. Eso es lo único que hay que hacer, es muy sencillo en realidad. Ahora, una vez que he realizado esto, y aquí en la parte de acá también, esta imagen tendría que traerla también hacia la parte frontal para que este texto justamente que acabo de copiar se vaya detrás de las pirámides. Así que clic derecho, traer al frente a lo que es la pirámide. Y vamos a probar a ver si quizá ahora ya estaría completa la animación. Listo, vamos a darle clic. Vamos clic, muy bien, la siguiente. Ok, y como ustedes vieron, ya se hizo aquí el efecto que justamente estábamos buscando. Voy a volverlo y ahí, como ustedes notan, este texto viene desde la parte izquierda, hace como una curva y justamente se ubica en esta posición. Entonces, de esta forma es como ustedes pueden ir jugando con cada una de estas posiciones prácticamente, porque como ven, lo que es la transición de transformar hace todo el trabajo. Lo que únicamente necesitamos es nosotros ir moviendo los elementos de una forma correcta para lograr este tipo de transiciones. Espero que el video les haya gustado y gracias por llegar hasta aquí, creativos. Nos vemos en el siguiente video.